¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Randy Carpio Rodríguez y en esta oportunidad los estoy acompañando justamente para desarrollar la sesión número 4 de nuestro módulo 2, que tiene referencia al concepto de familia y educación social, justamente. Ahora, recordemos de que hemos estado desarrollando diversas sesiones en las cuales hemos ido aprendiendo conceptos relacionados más que todo a la educación social y a la importancia justamente que tiene esta misma en cuanto a las acciones socioeducativas, ¿no? Y cómo ello nos va a permitir como herramienta justamente intervenir diversas situaciones y preparar, sobre todo a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes frente a la comunidad y a la sociedad ante las situaciones vertiginosas que hoy en día se están viviendo en aspectos justamente coyunturales, ¿no? Entonces, en esta nueva sesión vamos a conocer bastante sobre los objetivos de la acción socioeducativa en cuanto al desarrollo de este marco familiar, ¿no? Estos objetivos que nos van a permitir justamente comprender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que tenemos justamente que ir preparando dentro del rol justamente que cumple tanto el padre como la madre para poder justamente volcar en conocimientos una educación adecuada y una preparación óptima en cuanto a la prevención y al enfrentamiento de estas nuevas situaciones que se ven, que se visualizan justamente en nuestro entorno social, ¿no? Entonces, ahí le estamos dando ya ese valor preponderante a esta acción justamente socioeducativa, ¿no? Y más aún que es donde la familia pues no está absolutamente sola, sino que existen otras instituciones también que le ayudan y le permiten poder desenvolverse, ¿no? Asimismo, hay un video que los invito a que puedan descargarlo, que puedan visualizarlo, para que nos pueda ayudar como acción motivacional justamente a lo que estamos queriendo ver desarrollar en esta sesión. Entonces, estimados alumnos, sin más preámbulo, pues conozcamos bastante sobre estos objetivos de acción socioeducativa. Y antes de ello, simple y llanamente tenemos que poder visualizar un poquitito de lo que es el concepto de parentabilidad positiva, ¿no? Ahora, esta parentabilidad positiva que nos va a permitir conocer bastante sobre lo que puede llamarse, ¿no? En algún momento el óptimo y adecuado justamente desenvolvimiento tanto del padre y la madre, ¿sí? Dentro de su entorno familiar. Y este entorno que le va justamente convertirse para el niño en ese modelo adecuado para poder desenvolverse ellos dentro de su entorno social, ¿no? Vemos a un padre y una madre que tiene que convertirse en el ejemplo para sus hijos, que tiene que realmente también desplegar acciones positivas embarcadas justamente en un conjunto de valores que le permitan al niño y a la niña tener las herramientas necesarias para poder desenvolverse dentro de su grupo de pares sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este concepto de parentalidad positiva? En primer lugar, que las familias justamente vayan volcándose hacia la acción justamente socioeducativa, ¿no? Un proceso más valorativo en cuanto a lo que se puede ver pues el desarrollo integral sobre una sensibilidad frente a los problemas que se puedan estar viendo pues hoy en día en nuestro entorno, ¿no? Y que también los gobiernos en el desarrollo de políticas públicas estén orientadas también al apoyo justamente de las familias, ¿no? Que más bien pues se pueda observar de que haya una preocupación en cuanto a las instituciones de un Estado que ayuden justamente a perpetuar este rol de la institución mucho más fuerte que puede existir en nuestra sociedad, que es justamente la familia, ¿no? En cuanto entonces a esos objetivos, el primero que tenemos que conocer y poder comprender es los nuevos roles y nuevas reglas. Tanto para hombres, por eso es que ponemos hombres reinventando su lugar dentro del escenario en el cual se desenvuelven, que es su hogar, justamente, y se ve que los hombres en estos nuevos roles y en estas nuevas reglas va a jugar un papel fundamental. Ya no va a buscar una paternidad igualitaria, ¿no? Más bien algo completamente distinto a ese enfoque tradicional que conocíamos en algún momento de forma patriarcal, ¿no? Sino más bien aquí el padre tiene que ser un proveedor justamente de afectos,
¿Y a qué nos referimos con ello, no? Que el padre rompa justamente ese esquema autoritario, rígido, que en algún momento pueda haber mostrado dentro de su entorno familiar para con su familia, ¿no? Y que pues permita justamente desenvolver pues en algún momento esa experticia para poder justamente relacionarse con cada uno de los miembros de su hogar y a cada uno de ellos también volcarles una cantidad de valores afectivos dentro del entorno de cariño, emociones, ¿no? Y esa educación emocional que se pueda interpretar de manera positiva, que pueda generarle justamente estabilidad y seguridad, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que son parte justamente de su familia. Asimismo, está la afectividad como expectativa dominante de la paternidad sostenible, y esto en cuanto a que la paternidad no sea solamente manejada por unos cuantos conjunto de etapas o momentos en el desenvolvimiento justamente del entorno familiar. Hablamos de una paternidad sostenible donde el padre ya no sea solamente una figura dentro del hogar, ¿no? Sino que sea realmente ese pilar que si en algún momento se hablaba por un sostenimiento económico-social, sino que también desde la parte emocional, afectiva, pues sea ese pilar que ayude a los miembros de su familia siempre a estar pues de pie, ¿no? Entonces ahí el padre está cumpliendo un rol bastante fundamental en ese sentido, ¿no? Una paternidad que evite la violencia y que proponga soluciones justamente a los conflictos que se puedan presentar en el día a día, ¿no? Ya estamos aquí proponiéndole que en el rol el padre pues ya no entre en esa situación no solamente autoritaria y que los problemas que se puedan presentar en el hogar no sea la madre quien pueda justamente mitigarlo, sino que también el padre ahí funja justamente este rol protagónico y le permita a su familia establecer pues situaciones afectivas idóneas, ¿no? Por ello, es el que resaltamos en algún momento de que la equidad de género en cuanto a la igualdad justamente de los roles que puedan desenvolverse dentro del hogar, pues deberán justamente ser parte del día a día, ¿no? En cuanto a las mujeres, justamente en cuanto a lo que tiene que ver con estos nuevos roles y nuevas reglas, pues vemos que en el diagnóstico se ve una lucha por cómo se quiere desenvolver este concepto de ser madre. Mujeres que hoy en día pues están teniendo esa aceptación o rechazo justamente de ver o deseo por ser madre, ¿no? Y en el sentido como lo podemos observar hoy en día, ¿no? Quizás mujeres de 30, 40 años que todavía no han podido o no desean justamente poder consolidarse como personas progenitoras, ¿ok? En su rol justamente de ser mamás, ¿no? Y más aún porque están anteponiendo situaciones en las cuales está su entorno social, está su entorno de desarrollo profesional, ¿no? Lo cual no es que sea negativo, más bien al contrario, es parte de su desarrollo personal, quizás como lo mencionaba Maslow, justamente su pirámide de necesidades, ahí estamos observando, ¿no? Esa consolidación en el cumplimiento de metas de cada uno de los individuos y el desarrollo personal se hace fundamental hoy en día en las personas, sobre todo hoy en el desenvolvimiento justamente de la mujer, ¿no? Asimismo, también estas mujeres que han podido quizás en algún momento casarse o su matrimonio joven, pues ya no vemos esta situación de embarazos quizás no deseados. No estamos viendo en algún momento de que estos matrimonios jóvenes tengan hijos al inicio justamente de su unión conyugal, sino que se están tomando el tiempo justamente para poder primero consolidarse como pareja y buscar a futuro justamente el hecho de que puedan tener un hijo, ¿no? Y estos hijos ya no es como antes, ¿no? Dentro de lo que era una familia mucho más álgida en cuanto a la cantidad de hijos, ¿no? Estamos viendo familias pequeñas en las cuales pues la presencia de uno y dos hijos pues es la parte justamente del deseo de tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Entonces esta lucha por ser madre por parte de la mujer pues ahora se ha convertido en una condicionante diario, ¿no? Dentro de su desenvolvimiento, ¿no? Asimismo, esta dedicación exclusiva a su condición de ser madre o compatibles a asuntos de sexualidad, profesión o condición social, en el punto de que ya no estamos viendo una mujer que solamente se enmarque en cuatro paredes dentro de una acción doméstica, sino que, como les mencionaba en algún momento, pues su desarrollo profesional, su desenvolvimiento dentro de un escenario social como protagonista también se hace fundamental.
¿no? Entonces ahí hay una lucha por parte de la mujer de cuál va a ser la condición que tiene que desenvolver, ¿no? Entonces, en este sentido vemos nuevos roles y nuevas reglas en cuanto a los protagonistas justamente de las familias. Por ello es que tenemos pues nuevos roles tanto para el hombre, como les mencionaba, como para la mujer. Tenemos nuevas reglas deducidas de esos cambios, reglas por definirse y negociarse que afectan a un amplio conjunto justamente de cuestiones, ¿no? Las domésticas, sin duda, pero también las más importantes quizás, sociales, políticas, e incluso también dentro de los escenarios religiosos, ¿no? Sobre todo en el ámbito católico, ¿no? La familia, pues, es un espacio privilegiado para esa redefinición y para esa renegociación, ¿no? Espacio en el que se cruza también el nuevo rol de los hijos e hijas y su condición actual de sujetos en pleno derecho, ¿no? Panorama, por tanto, complejo e incierto, pero al mismo tiempo prometedor y sugerente para poder reinventar esos lazos sexuales y de parentesco, ¿no? Ahora, si bien esa es la conclusión a la cual estamos justamente llegando, pero dentro de la educación social se hace fundamental que tengamos este conocimiento para saber cómo apoyamos justamente a la familia para poder desenvolverse y tener una mejor consolidación. Otro objetivo que tenemos que tener muy presente y poder cumplirlo es de generar una autoridad y una capacidad de invención adecuada dentro del entorno familiar. Pues este segundo objetivo, presente en toda la dinámica familiar, es la génesis justamente de cómo se va a desenvolver el aspecto de autoridad o ese referente de respeto dentro del hogar, ¿no? Ahora, esa acción educativa que se va a ir volcando justamente a los miembros de la familia debe de comprenderse más que todo porque la autoridad se ha ido perdiendo, ¿no? Y se atribuye a ellas muchas de las dificultades de los niños, niñas y adolescentes a razón justamente de lo que perciben en su entorno social. Recordemos que la autoridad viene de este latín que significa autoritas, ¿no? Y siempre viene del otro que te reconoce como la capacidad de mando, ¿no? Ahora, te admite como el actor capaz de crear un orden y a establecer unas reglas de funcionamiento, mientras que el poder reside, en la fuerza de imposición o de coacción de aquellos que tienen atributos ya sea físicos, legales o económicos, ¿no? Simple y llanamente por el hecho de poder ejercerlo. Tanto en el entorno familiar podemos observar de que esta autoridad pues mayormente se ve en base al respeto que se le debe tener tanto al padre y madre simple y llanamente por su condición. Situación que los niños, niñas y adolescentes pues hoy ya no lo ven con los mismos ojos, no lo perciben de la misma forma, ¿no? Por ende es que este respeto como que se ha ido justamente dilucidando, ¿no? Y admitimos que pues hoy estamos entrando en una época de desafíos y que la familia justamente tiene una lucha bastante fuerte para poder justamente seguir consolidando este valor en su entorno, ¿no? Entonces mencionamos que debemos pensar entonces que estos límites para educar hoy son el signo de un fracaso y que deberíamos esperar un respeto total, sin fisuras, para así considerarnos padres, madres, o justamente en alguno de los otros entornos como jefes satisfactoriamente evaluados, ¿no? Palabras tan de moda que hoy se siguen en algún momento llevando a cabo, señalando o teniendo muy presente, ¿no? Pero este respeto dentro del entorno familiar se tiene que ir pues ganando por parte del padre, como les mencionaba, en la condición de ser un ejemplo, ¿no? De emular justamente a este padre por las acciones y condiciones que viene desenvolviendo. Situación complicada en el hecho de que también a razón de la problemática que vive pues esta persona adulta en su entorno social, pues en algún momento el hecho de poder ingresar a su vida familiar y seguir desenvolviendo esta condición de padre y madre, pues complica bastante la situación. Pero tenemos que preocuparnos dentro de la educación social el hecho de preparar justamente a los niños, niñas y adolescentes para poder justamente seguir siendo actores de este escenario o esta comunidad con todas y sus dificultades, ¿no? En el sentido de seguir generando justamente esta autoridad adecuada, la propuesta está justamente en la capacidad de poder ser inventivos, en la capacidad de tener una creatividad única para poder lidiar justamente con estas nuevas generaciones.
Por eso vemos que hoy la autoridad que vale es la que deriva de la creación y la invención justamente del autor. Como les mencionaba, los padres como protagonistas tienen que tener esa capacidad y esa libertad para poder justamente ganarse ese respeto. Aquella que es capaz de resolver problemas, generar justamente confianza, promover la cooperación entre cada uno de sus miembros. Su fundamento no está en un ideal externo o en una prótesis justamente objetivizada, ¿no? Sino que está su base en el comportamiento personal, traducido en una ética que implica la participación y corresponsabilidad, relacionado, como les mencionaba, a la creación, a la invención, a la inventiva, justamente que debe tener el padre y la madre para poder ganarse esa confianza, ¿no? Y generar, pues, la cooperación entre cada uno de los miembros de su entorno familiar, ¿no? Ahora, los hijos e hijas, fácil para ellos es juzgar siempre en determinado momento de cómo se va desenvolviendo el padre y la madre dentro del entorno familiar, ¿no? Como siempre, pues el padre y la madre deben de reconocer, ¿no? De que el fin de ellos es poder lograr justamente este aspecto de autoridad, este respeto por parte de los hijos. Por ello, es que en primer lugar, de autorizarse o de poder generarse cualquier situación de acercamiento hacia los hijos, hijas, pues lo primero que debemos de conocer como padres es de que debamos justamente obtener esa confianza por parte de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? A fin de que en el diálogo y en la comunicación se pueda, pues, justamente entablar ese intercambio de mensajes de manera adecuados, óptimos, deseables, donde se puedan satisfacer justamente en el mediano y largo plazo las necesidades que se puedan presentar justamente en esta conversación, ¿no? Otro objetivo que tenemos que tener siempre presente también y que ya lo estábamos justamente llevando a cabo, era justamente el de comunicarse, el de manejar un diálogo justamente óptimo, adecuado, ¿no? Por eso es que este objetivo es comunicarse, no necesariamente es informarse. ¿Y por qué lo manejamos de esta manera o lo tenemos en esta frase, ¿no? Porque el hecho de informarse no es solamente tener el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, pero en el comunicarse tenemos una acción de ida y vuelta en cuanto al desenvolvimiento del mensaje, ¿no? Por ello, es de que vemos dificultades en la comunicación entre padres e hijos. Si comparamos estos datos con los correspondientes a otras épocas anteriores, veremos cómo los flujos comunicativos de padres, madres, hijos, hijas, han aumentado de forma notable, ¿no? Lo que ocurre es que es un ideal de parentalidad justamente positiva. Esta comunicación es un elemento central y por eso se evalúa con criterios más exigentes. ¿Esto qué significa? Que la comunicación siempre ha existido, siempre ha habido ese diálogo, pero no ha sido tan enriquecido y tan frecuente como hoy quizás lo necesitamos con mayor fuerza, ¿no? Sí, quizás habían los escenarios y los espacios para poder llevarlo a cabo. Hoy la tecnología está permitiendo más bien pasar de esta comunicación a un proceso de información. Sí, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, pues mencionarán, o los mismos padres, sí, yo sé bastante sobre mi hijo, yo estoy informado claramente de qué es lo que está justamente realizando, dónde se encuentra, qué está haciendo, ¿no? Sí, estás informado, pero no conoces a fondo cuál es la preocupación, cuál es el proceso, cuáles son las dificultades, cuál es el riesgo, cuál es el temor, cuáles son esas situaciones emocionales que pueda sufrir justamente el menor y cómo debemos de apoyarlo para poder justamente que el menor pueda solucionar sus conflictos, pueda solucionar sus problemas, ¿no? Esa preparación y esa prevención que se hace, pues, imperiosa en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, por eso mencionaba, comunicarse no necesariamente es estar informado, ¿no? Ahora, en general, los padres se quejan de que los hijos y las hijas no les corresponden en el afecto, ¿no? Que se muestran desagradecidos, desprendidos, y los hijos y las hijas dicen que les va mejor con las madres que con los padres, aunque sin grandes diferencias, ¿no? Ahora, recordemos el primer objetivo, ¿no? Donde hay nuevos roles y nuevas reglas. Recordemos que los padres ya tienen que ingresar justamente en este escenario en el sentido de poder dar, prodigar justamente a sus hijos, pues,
todo el afecto, todo el cariño necesario para que se siga desarrollando pues como un ejemplo de ello, ¿no? Y se pueda justamente visualizar un efecto multiplicador. Sí, acá nos está mencionando que los hijos en determinado momento tienen mayor acercamiento a las madres, pues el padre tiene que ir justamente también volcándose en este rol y desenvolviéndose de manera adecuada para ganarse la confianza de los hijos. Ahora, sí, de la misma manera, pues hablamos de que los hijos y las hijas no corresponden de manera adecuada a los afectos, pero ¿cómo van a corresponder si es que no hay ese ejemplo del cual mencionábamos, ¿no? Si hay frialdad, te responderán con frialdad. Y más aún, cuando hay un manejo no adecuado justamente del proceso de autoridad que tal vez también manejábamos en el segundo objetivo, ¿no? Si vemos a un padre, a una madre que tiene ese referente autoritario, que tenemos esa condición en la cual pues hay una disciplina bastante férrea, no estoy diciendo que no haya la disciplina, pero una disciplina en la cual se visualiza justamente una inquisición, donde el hijo, en vez de tener ese acercamiento, más bien se aleje del proceso de comunicativo de los padres, pues va a haber justamente una brecha y un inmenso vacío que los miembros de la familia pues no van a poder saltar en ningún momento, ¿no? Se constata que la madre es, por tanto, la figura que mantiene básicamente la comunicación dentro de la familia, lo que a veces se acompaña como aspecto negativo de una imagen de exceso control, ¿no? Y eso es cierto, porque la preocupación que en algún momento los padres pueden mencionar, pues, va acompañada justamente de esta palabra control. No me preocupo por ti y estoy detrás tuyo, ¿no? Y estás ahí, dale, dale, dale. Y ese control, que en algún momento los jóvenes y adolescentes pueden verlo como una forma excesiva, que genere justamente el daño, porque no estás dando la libertad o el espacio para su desenvolvimiento, permite también que el adolescente se aleje, ¿no? Entonces, la comunicación, como les vuelvo a mencionar, debe de ir acompañado de estrategias que permitan justamente un mejor diálogo, un face-to-face, un cara a cara, que ayude justamente a ese acercamiento entre los padres y los hijos. El hecho de estar justamente acompañando, de tener ese control por parte de la madre o del padre, en alguno de los casos, simple y llanamente a veces cae en un sentido netamente informativo. Por ello está la vigilancia, está ese agobio que pueden sentir justamente los adolescentes. Entonces, este hecho resulta más relevante si nos fijamos en el aumento de las familias justamente monoparentales, ¿no? Donde pues habrá un solo padre, habrá solamente la madre, ¿no? Que tienen esa relación con los hijos y están en ese control justamente constante. Ahora, comprendamos que el intercambio de información no es lo mismo justamente que la comunicación. Tengámoslo eso 100% claro, ¿no? Por otra parte, y si nos fijamos en el tipo de comunicación que se establece, conviene diferenciar entre intercambiar justamente esta información y tener una práctica mucho más habitual, ¿no? En cuanto al desarrollo de la comunicación. Acá nos habla bastante sobre cómo también las familias hablan o se desenvuelven en el entorno de las TICs, ¿no? Y donde las TICs como instrumento justamente de este manejo de las tecnologías, pues en vez de visualizar el proceso comunicativo genera más que todo un entorno informativo, ¿sí? Entonces, esa información no asegura ese diálogo constante que debe haber entre padre e hijo. Informar a los hijos e hijas en el seno de la familia sobre diversos asuntos que les conciernen, al uso ya sea de las tecnologías, los riesgos de los consumos excesivos que puedan haber hoy en día, quizás esa iniciación temprana en cuanto a la vida sexual. Es necesario que por ello pues se excluya y no se deba sustituir la comunicación, ¿no? Más que todo, la comunicación se debe convertir en ese pilar, en esa base fundamental, en ese bastión para que la familia pueda justamente seguir consolidando sus relaciones, ¿no? Ojo, en realidad se trata de una confusión el hecho de informar, que es producir un mensaje, ¿no? Transmitirlo, mientras que la comunicación es un reparto, un intercambio, una puesta en común. Intercambiar es asumir el riesgo de tener que cambiar de opinión, de punto de vista. Comunicar es aceptar el encuentro justamente con el otro, su diferencia, su libertad. La información, recordemos que la información es unilateral, jerárquica, produce a veces sumisión, no propaganda, mientras que el hecho de comunicar es una condición de la vida humana,
donde hay una interacción y un intercambio justamente constante. Y no se puede reducir a un flujo netamente de transmitir un mensaje de forma informativa, ¿no? Entonces, esos son los tres objetivos particulares que tenemos que ir conociendo y desenvolviendo justamente dentro del acto de la educación social. Recordemos, nuevos roles, nuevas reglas, tanto para el padre como la madre, manejar de manera adecuada justamente el proceso de autoridad, más que todo por un sentido de que al padre y la madre los puedan emular como un ejemplo, el manejo de ese respeto, ese acercamiento, por un tema de confianza, y ello se prolonga justamente a una buena acción comunicativa no informativa, listo, que más bien todos esos mensajes calen y permitan justamente un acercamiento en el face to face entre los padres y los hijos y la consolidación del entorno familiar. Ahora, ¿qué lugar le damos justamente a las familias en este modelo de educación socioeducativa? Una vez explicadas las bases para la acción socioeducativa, como lo hemos visto en los objetivos, y delimitando justamente los principales que hemos estado observando como temas centrales, cabe plantearse cuál es el lugar que reservamos justamente a las familias, a los padres, a las madres, como adultos responsables en este proceso. Pues recordemos que tanto el padre como la madre son transmisores de nuestros consejos o indicaciones, tal como lo plantean algunas corrientes de la llamada justamente psicoeducación, que ven a padres y madres como ejecutores de una técnica reeducativa. ¿Qué tipo de vínculo queremos establecer con ellos? En aras de una mejora de la influencia educativa, ya será un tema de subordinación, ya será un tema de acompañamiento, pues todas esas preguntas e hipótesis que puedan ir justamente presentándose tienen que ver con lo siguiente. Recordemos que tanto el padre como la madre, como parte de la familia, pues tienen también en su entorno un desenvolvimiento justamente ético. Y este desenvolvimiento ético como principio, pues nos va a dar una orientación hacia una acción justamente socioeducativa, que se va a transmitir en dos variables que permiten el desenvolvimiento y el adecuado accionar justamente en el entorno familiar. Uno es la participación y el otro es la corresponsabilidad. Esto quiere decir que nosotros, cuando trabajamos con ellos, les rendimos cuentas de sus derechos, de sus deberes, con las condiciones de contar justamente con su saber. Les pedimos que hagan un esfuerzo para transmitírselos, porque ellos saben y tienen derecho también a que no utilicemos nuestro saber contra ellos. Ya sea descalificándolos o clasificándolos rápidamente bajo un rótulo o una etiqueta. Listo. Entonces, por tal sentido, pues los especialistas, las personas que se desenvuelven en este entorno de llevar a cabo la acción socioeducativa en apoyo justamente del sostenimiento de la familia, pues debe de comprender que el rol de padre y el rol de la madre, pues se hace fundamental justamente con su quehacer diario. Y más que todo, como lo vuelvo a repetir, en cuanto a su participación y su corresponsabilidad. Ahora, estos dos principios éticos, pues en su compartimento justamente van a desarrollar que algunas familias manifiesten en algún momento un grado de culpabilidad. ¿Por qué hablamos de un grado de culpabilidad? ¿No? Por las dificultades que han podido vivenciar en alguna situación justamente en el proceso educativo, ya sea con los hijos o con las hijas, ¿no? Y esto asocia justamente a determinados deseos y contingencias vitales que perviven o perduran justamente en el transcurso y el desarrollo de su entorno familiar, ¿no? Más allá de la interpretación de los especialistas, esta culpabilidad, listo, hace que justamente los padres también se sientan menos y que no se den la oportunidad de poder justamente generar un proceso de cambio, que es lo que también la acción socioeducativa te permite, ¿no? Ya sea dentro del entorno de pareja, del entorno personal e individual, como también dentro del desarrollo familiar. Es decir, sesgar la culpa, retirar la culpa y volver justamente a replantearse nuevas situaciones con la finalidad de volcar todo el conocimiento hacia la educación justamente del niño, niña y su preparación en el entorno social. En primer lugar, hay una herencia justamente familiar que incluye datos ya sea genéticos, que de todos modos hay que contemplar bajo la variable de plasticidad genética. Datos simbólicos que incluyen desde nuestro nombre propio,
elegido por la familia hasta el conjunto de dichos y significaciones que se han ido construyendo y repitiendo en el contexto familiar. Sin olvidar que toda familia transmite también sus propios modos de obtener la satisfacción, ya sea también la alimentación, desarrollo de su sexualidad, su vivencia del cuerpo, patrones de violencia, ¿no? Entonces, todo esto se va conociendo a través de una herencia familiar. Eso de cómo justamente la familia, pues en algún momento justamente es esa responsable en la formación justamente del niño, niña, joven o adolescente, ¿no? En segundo lugar, las vicisitudes de nuestra biografía, ¿no? Lo sucedido, ya sea accidentes, enfermedades, traumas o sobre todo las significaciones que hemos ido dando a esos hechos que por supuesto varían a lo largo de nuestra vida. ¿Qué significa esto? De que hay situaciones que pues nos han marcado, ¿no? Y esta marcación pues también limita o también deja situaciones que van a permitir no un adecuado desenvolvimiento, ¿no? Ello tiene que superarse, tiene que zanjarse, ¿no? Y ahí los padres justamente cumplen un rol bastante importante, ¿no? En tercer lugar, nuestra propia elección, siempre presente en cualquier tramo de la vida, ya sea una elección de significación e interpretación de lo sucedido y de los dichos familiares. Y también elección de las maneras en que encontramos satisfacción y que implican siempre un modo particular de vínculo al otro. Esta elección irrenunciable es lo que constituye nuestro estilo más particular. En pocas palabras, es nuestra toma de decisiones. Somos responsables de lo que hemos decidido, somos responsables de nuestras acciones y frente a ello asumimos pues esa responsabilidad y aceptamos. Tenemos que vivir aceptando justamente el camino que se ha tomado y hacia dónde éste nos está llevando. Por ello, hay que considerar siempre la posibilidad de que alguien sea responsable, ¿no? de lo que se ha estado justamente mencionando. Esto es, que pueda responder de sus hechos, de sus acciones, ¿no? Implicar aceptar de que se trata de un sujeto capaz justamente de elegir. Y ello no solamente es del hoy, sino hacia el futuro y en la preparación de que el niño y la niña, pues el joven y adolescente también estén dispuestos a tomar esas decisiones, esas responsabilidades. Si bien en cada momento su margen de elección será distinta, como lo es lógico, de lo contrario adoptaríamos una posición más paternalista y más incapacitante, ¿no? Ya sea de los adultos hacia los hijos e hijas, ¿no? Por ello tenemos que dejar que los niños y niñas en algún momento, a razón de lo que puedan observar dentro de la familia, de lo que puedan emular con los padres y con el padre y con la madre, pues ellos también puedan justamente en el aprendizaje tener esa independencia para poder tomar decisiones, pero decisiones no inmaduras. Recordemos que la educación social busca justamente la maduración de la persona frente a la responsabilidad de sus acciones y que esto pues le permita justamente desenvolverse y ayudar a generar un proceso de cambio, ¿no? Ahora, ¿qué lugar ocupan los hijos? De la misma manera que la incidencia de las familias en hijos e hijas es diversa, también debemos considerar que ellos pues están dentro de un entorno justamente familiar y que ocupan lugares distintos, ya sea para los padres y para las madres. Según Freud, él menciona que los modos del vínculo entre padres e hijos son diversos y que esa diversidad da cuenta también de la diferente incidencia que tiene la función paterna en unos y otros, ¿no? Ahora, esto significa claramente que no todos los hijos tienen, para los padres, están dentro de la misma gradualidad dentro de una escalera, ¿no? Que debiera de ser lo óptimo, que debiera ser lo adecuado, pero de manera no lúcida, si podemos decirlo de esa manera, porque a veces generamos un proceso de negación, ¿sí? Pues tenemos la situación de que los hijos pues se ven de manera muy distinta, con perspectivas completamente diferentes. Por ello, es de que debemos de enseñarle al padre y la madre a generar ese proceso de igualdad, ¿no? De equidad dentro del entorno familiar. ¿Ok? ¿Qué valor le damos entonces también al saber del padre y la madre? Porque recordemos que ellos también tienen un bagaje de conocimiento bastante importante, sobre todo en la práctica que ya han ido desenvolviendo en el transcurso justamente de su vida. Inclusive en sesiones anteriores hemos podido conocer que las familias van
desenvolviéndose en distintas etapas, ¿no? Desde el proceso justamente de acercamiento del hombre y la mujer, el acto justamente marital, el acto conyugal, el hecho de cuando llega justamente el primer hijo, el hecho de que un niño ya esté en etapa preescolar, en etapa escolar, la universidad, cuando abandona justamente la casa, los padres cuando están en situación de senectud, cuando se ve maneja o se tiene que manejar un problema, ¿no? Entonces, esa experticia tiene justamente un valor. Y por ende, la acción educativa o la educación justamente social nos ayuda a reconocer justamente esa experticia. Por eso nos menciona que muchas veces las familias se presentan ante los profesionales como ignorantes, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocen y buscan justamente esa ayuda, esa facilidad para poder justamente aprender o tener estrategias para poder mejorar en su entorno familiar. Pero lo que hace o va a hacer justamente la educación socioeducativa es rescatar esa experticia, ese conocimiento que tienen los padres, es darle valor justamente, sea positivo o negativo, para que se volque hacia una situación adecuada y óptima en el quehacer justamente del día a día en el desarrollo de conocimiento de los niños y niñas. En cuanto a la preparación justamente de ellos para poder desenvolverse en comunidad, ¿no? Entonces, este valor que ahora estamos dándole justamente al padre y la madre, ¿sí? Entonces, son importantes en cuanto a la realidad del conocimiento de cada uno de ellos, porque van a ayudar justamente a evolucionar a los hijos y a las hijas, ¿no? Y darles un nuevo posicionamiento justamente dentro de este escenario social, en cuanto al conocimiento de realidad familiar, en cuanto a los recursos educativos, ¿no? Entonces, es vital toda esta información. Y más bien el padre debe de empoderarse, la madre debe de empoderarse, debemos de ayudarlos a que ellos generen un proceso de seguridad de que ese conocimiento les va a ayudar a que puedan justamente seguir desenvolviéndose. Debemos pues distinguir claramente entre saber y conocimiento. Este último hace referencia al conjunto de informaciones que un sujeto posee acerca de un tema determinado, ¿no? Ya sea la bolsa, ya sea la vida animal, la educación infantil, los adolescentes, etc. Mientras que saber está para nosotros ligado a la identificación, ¿cierto?, del sujeto. Exactamente todo este conocimiento se va a poder justamente volcar a distintos factores de intervención. Intervención que deben tener tanto los padres como las madres y que el educador social debe ayudar a que se pueda justamente ir desenvolviendo. Tenemos factores como el apoyo familiar y el área de intervención es el cuidado físico, donde los objetivos de intervención es el de proveer un entorno adecuado y facilitar la alimentación, el uso quizás de pañales, la seguridad, etcétera, según las necesidades evolutivas que tengan justamente que darse de manera especial a aquella persona en condiciones especiales que esté dentro o esté en el entorno familiar o esté en el escenario justamente social, ¿no? También hay actitudes familiares, desarrollo infantil. ¿Y cuáles son estos objetivos? Instruir a los padres sobre desarrollo y conductas infantiles. Sabemos de que son etapas completamente diferentes, difíciles, pero que debe haber una preparación y una prevención ante situaciones complicadas. Potenciar el desarrollo emocional positivo de los niños y mejorar la autoestima y estimularla justamente en cada uno de sus miembros. Vinculación familiar. La vinculación familiar y estas habilidades parentales, ya sea dentro del área de intervención, están relacionadas directamente a la interacción con los hijos. Y los objetivos que se deben cumplir son los de conocer la importancia de la interacción positiva y no solamente procesos disciplinarios, sino la acción emocional y la interpersonal y la de relacionamiento entre cada uno de los miembros del entorno familiar. Usar habilidades para promover este tipo de interacciones como demostrar entusiasmo, interesarse por lo que justamente y de manera genuina le interesa a cada uno de los hijos e hijas, u ofrecer opciones recreacionales justamente apropiadas que también sean satisfactorias para cada uno de los miembros de la familia. En otro de los factores está la vinculación familiar y habilidades parentales como la crianza. ¿Cuáles son estos objetivos que se deben de cumplir? El de responder con sensibilidad a las necesidades emocionales y psicológicas justamente del niño. Ahí viene la preparación del adulto para poder empatizar justamente con las necesidades del niño, ¿no? Dar el contacto físico y el afecto que sea adecuado de manera evolutiva según las edades a cada uno de los miembros justamente de la familia. En cuanto a otro de los factores
¿no? Está el de la comunicación justamente emocional, ¿no? Y esta comunicación es la de usar habilidades de comunicación, por ejemplo, la escucha activa, que ayuda justamente a los hijos a identificar y comunicar sus emociones. Recordemos, comunicar sí, ¿no? No solamente el hecho de mantenerse informado, ¿no? En cuanto a habilidades parentales, también está la comunicación disciplinaria. Y esta comunicación tiene como objetivo el de dar instrucciones claras, de manera evolutiva, de acuerdo a las edades, ¿no? Establecer límites y reglas, así como expectativas y consecuencias conductuales. Aquí entra bastante esa comunicación asertiva de la cual es necesaria dentro de las familias. Otra área de intervención es la disciplina y manejo de conducta, situación que hoy es muy fuerte y álgida justamente en nuestro entorno. Entre los objetivos es conocer o modificar estas estrategias disciplinarias de acuerdo a la realidad que se atraviesa, conocer y modificar las atribuciones acerca del mal comportamiento en los hijos, informarlo, conocer y modificar las prácticas de supervisión, de cómo vamos a generar ese control y ese conocimiento, cómo nos ganamos esa confianza para saber del porqué de las cosas, conocer y saber utilizar el reforzamiento específico y las técnicas de castigo, ¿no? El castigo visto no desde una manera física, ¿no? Sino sobre situaciones en cuanto se puede hablar de un tiempo fuera, sobre situaciones más que todo que el niño pueda generarle un proceso de reflexión. Conocer y saber utilizar la resolución de problemas con las conductas de los hijos y conocer la importancia de la respuesta consistente justamente a situaciones de generalización, ¿no? Asimismo, en cuanto a las habilidades prosociales, está el de formar a los padres para que enseñen a sus hijos a compartir, cooperar, usar buenos modales, sean buenos compañeros y que puedan interactuar de manera óptima justamente con los adultos. Enseñar habilidades para resistir la oferta de drogas por parte justamente de amigos o pares o cercanos justamente a la relación de niño, niña, joven y adolescente. Asimismo es el de enseñar habilidades de resolución de problemas y manejo de conflictos. En cuanto a habilidades cognitivas, es de que la enseñanza incidental y potencial justamente el lenguaje o el desarrollo de la lectura y la escritura en cada uno de los niños y niñas, ¿no? Y que se genere una buena disposición para poder justamente tener esto como una actividad recurrente. Y finalmente, en cuanto a lo que es la relación intrafamiliar, conocer habilidades de comunicación y técnicas de resolución justamente de conflictos y que esto ayude pues de manera óptima en la preparación de que cada uno de los miembros de la familia puedan justamente tener un mejor desenvolvimiento dentro de nuestra sociedad. Bueno, estimados alumnos, de esta manera llegamos a la culminación de nuestra sesión número 4 del módulo justamente de familia y educación social. Estamos viendo cómo la educación social es una herramienta bastante importante en la facilidad de poder contar con un educador social que ayude justamente a tener las herramientas claras y apoye justamente a la familia en la formación de cada uno